Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Eric de MEM Arquitectos. Arquitecto, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Abraham. Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, platícanos en qué parte del mundo nos encontramos. Nos encontramos en la ciudad de Querétaro. Estamos en una parte que es, ahora sí que, digamos, la parte más, que se puede decir, más arriba de Querétaro. Aquí, pues, hay vientos dominantes, corre mucho el aire. Ahorita, pues, a pesar de que son como son las 12 del día, si sientes como corre un poquito el aire. Puede llegar a ser fría, puede llegar incluso, si la cancelería, bueno, no se aplica bien, puede empezar a chiflar mucho. Ese tema de los ruidos, de todo esto que puede afectar al confort de una casa. Ahí es cuando sí te conviene usar más aluminio o PVC, más que herrería, ¿verdad? Es Porque la herrería correcto. no sella perfecto. Sí, es correcto. El PVC es algo pues, también se recomienda. Obviamente el PVC es un costo más elevado, en dado caso, sino también una buena cancelería de aluminio puede ayudar muchísimo para el sellado, digamos, de todo esto. Arquitecto, por favor, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Sí, es un terreno de 500 metros cuadrados. Tenemos un frente de 20 por fondo de 25. Es ortogonal. Y tenemos una casa que, bueno, lo interesante de esta casa es el tema mucho de los terrenos en esta zona. Son zonas donde hay muchísima piedra. Entonces son terrenos difíciles pues ahora sí que de excavar, ¿no? Entonces por el tema de costo, luego a veces conviene tomar ciertas estrategias para pues, no elevar los costos de la construcción. En este caso, ahorita van a ver, la casa está desplantada en un medio nivel. Subes medio nivel precisamente por el tema de la excavación. Dejamos los coches a nivel, pero la casa la desplantas a medio nivel. Y la parte una de servicios, que es de cuarto de servicio y de mantenimiento, la dejamos en la planta baja, que te da el acceso hacia la zona de lo que es la terraza posterior. Excelente. Entonces el terreno podemos ver que subía, ¿verdad? Es correcto, es ascendente. A lo mejor puedes ver en el terreno de al lado que incluso, pues bueno, ya se ve un poquito que limpiaron, todavía se ve que hay ahí un poco de basura por parte del vecino, pero se puede ver más o menos cómo los terrenos son ascendentes, ¿no? Incluso pues ahí se puede ver la huella de la piedra, ¿no? Todo esto que encontramos abajo es piedra, entonces, pues sí, forzosamente tienes que meter máquina, rotomartillo, porque sí es complicado construir en terrenos rocosos, que a la verdad también tiene su ventaja porque desplantas en algo más sólido, ¿no? Entonces ayuda mucho a la cimentación. Entonces su cimentación no es tan profunda, las zapatas no No, son tan grandes. no son tan grandes, precisamente era lo que estábamos buscando con el estructurista, que nos ayudara a no tener un costo tan elevado en lo que es la cimentación, también para que el cliente tuviera, pues ahora sí que más recurso para aprovecharlo en los acabados, que es lo que realmente pues al final uno busca, que le invierta más en lo que se ve, ¿no? No tanto en lo que se va enterrado. Enterrado. Y hablemos un poco sobre los acabados, por ejemplo, esta piedra y la textura que vemos en la casa que todavía no hemos descifrado completamente. Sí, justo la piedra tiene una historia. La piedra, los clientes estaban buscando una piedra clarita, pero aquí Querétaro es una zona donde se da más una tierra volcánica, como el recinto es más oscura. Lo más cercano que encontramos de piedra es la ciudad de Puebla, pero bueno, por el tema del costo de fletes, luego a veces se eleva muchísimo, ¿no? Encuentras unas piedras más claritas, unas más con tonos más como cafés, arenas, ¿no? En este caso, esta piedra es cantera, entonces justo lo que hicimos fue labrarla como en tono de piedra, pero es cantera. Entonces, es muchísimo más fácil, es un material muy noble, es más fácil de labrar. Y la verdad es que nos gustó muchísimo que, bueno, ya incluso otros clientes en otras dos casas ya también estamos metiendo este acabado. Y por el otro lado, que tú me preguntabas que qué material, si era nanocal o algo así, no, esto es chucum. Este, Sabemos que en Querétaro, pues bueno, no es un material que se dé como tal, es más del sur, por el tema del clima.
Aquí sí se puede meter, nada más el tema es meterle un hidrofugante al material para mantenerlo, pues ahora sí que en su óptimo estado. Excelente. Me encanta la textura, ¿verdad? Porque Sí, se ve muy pulida. Si la sí, están viendo, exacto. jóvenes, enciendan el 4K para que la puedan apreciar. Sí, justo lo que es el chucumo te da esta textura natural, ¿no? Que Mm. estamos buscando, que aparte con el tiempo te va dando como estos tonos, como distintos, ¿no? Sabes que no es como el aplanado que se ve uniforme, sino te da un tono más natural, ¿no? Entonces, pues era lo que estábamos buscando mucho. La fachada que estábamos buscando en esta casa era que fuera, pues lo más natural posible, con la piedra, con el chucum. Tratar de evitar un poquito lo del tema de los aplanados, y la pintura, ¿no? Que pues si bien sirve para cubrir ciertos defectos, pues la verdad es que le quita lo natural de las propiedades de un material, ¿no? No hay nada como tener lo natural visible. Y bueno, en la cochera metimos un concreto deslavado con piedra piñón y le hicimos algunos detalles con lo que es con piezas de pórfido, ¿no? Coladas como tal. Si te fijas en el contexto de la calle, Abraham, tenemos también pues que es piedra, ¿no? También tratando de adaptarnos al contexto de dónde estamos en el fraccionamiento, de no hacer algo ajeno, ¿no? O sea, luego a veces tratamos de imponer como una arquitectura moderna, pero bueno, pues también la idea es de integrarlo también al fraccionamiento, también para que se vea lo más, pues ahora sí que es parte de, ¿no? Exactamente. Respetar ese contexto directo como los Sí, materiales. justo. Y este juego de las verticales, ¿verdad? Acentúa el Sí, espacio de los coches. acentúa el espacio de los coches, justo lo que estábamos buscando, porque sí va a llevar cierta área de cochera, tiene estacionamiento para 3 coches, pero bueno, si te fijas, tiene el espacio para que incluso se estacione uno detrás, ¿no? Ok, Entonces, pues la parte de la casa también era como mantener un área privada y un área como visible. buenísimo. ¿Y qué restricciones tenía el lote? Porque veo que la casa no toca los No costados. toca, tiene las restricciones, digamos, de los 5 metros al frente, Mm. pero por lo mismo que tenemos un terreno muy grande, son 500 metros cuadrados, tratamos de aprovechar al máximo como todo el espacio. De hecho, ahorita van a ver que la casa, pues sí, mantiene espacios muy grandes, pero también la parte de las fachadas, luego a veces el, el- el irte a las restricciones frontales y posteriores, luego a veces no te ayuda con el juego y los volúmenes de la casa. Ahorita van a entender un poquito por qué arremetimos la casa y qué va a pasar allá arriba, ¿no? Allá arriba se aprovecha una terraza grandísima, que espectacular, que va a servir para toda el área privada de las recámaras. Excelente. Entonces toda la parte de arriba pues, se va a transformar en una gran terraza. O sea, todo lo que está pasando arriba es terraza. Es terraza, es correcto. Y como estamos en una parte muy alta, se va a ver increíble. Y bueno, también ahorita que conozcan la casa por dentro, van a conocer también que tiene también su terraza en la parte baja. O sea, es una casa que tiene varias vistas por todos lados. Tiene muchas entradas de luz y bueno, es algo que buscamos o que tratamos de integrar a todos nuestros proyectos, que a pesar de que las casas a lo mejor en nuestras fachadas sean un poco más privadas, por el interior pues tengas unas vistas y iluminación, incluso ventilación cruzada, o sea, que se maneje, ¿no? Por todo este tema de buscar el confort. Claro, totalmente. Y ahorita aprovechando que estamos en obra, creo que Ujú. sería interesante platicarles a las personas cuál es el sistema de trabajo de MEM. Sí, pues básicamente, bueno, ahorita estamos en un sábado, ahorita la gente está descansando, pero bueno, si se fijan, todavía estamos en acabados. Aquí ya trajeron los paneles, ya se imaginarán de qué, son paneles para una alberca. Esta va a tener también paneles solares para la casa. Justamente estamos entrando al área que es de servicio. Este es un cuarto de servicio, que si se fijan entramos a nivel, entonces estamos en planta baja, y ahorita que vean que subimos medio nivel, van a ver lo que pasa arriba de esta casa, ¿no? O sea, de esta parte de la casa. Justo uno de los detalles que te estaba explicando cuando recién llegaste, era cómo buscar el detalle de unir las ventanas con la piedra, ¿no? Porque luego tenemos ese detalle, la La piedra es irregularidad, ¿verdad? Exacto, entonces hay que hacerle ciertos detalles, en este caso con concreto, le hicimos estos marcos para ahora sí que enmarcar la ventana, darle esa profundidad, pues, porque es el espesor del muro de la piedra, queríamos que se viera como ese espesor.
y arremeter un poquito la ventana. Este es el cuarto de servicio. Ok. Este es el cuarto de servicio. Aquí es el tema de mantenimiento. Ahorita lo tenemos cerrado porque es tema de bodega, pero bueno, no se pierde de nada. Es un cuarto de servicio que tiene una recámara. Pero que está digamos, muy bien iluminado. está muy bien iluminado y en la parte de acá, en donde ven esta ventana, esta es la regadera. Esta es la regadera de este cuarto de servicio. Entonces, pues Excelente. digo, está... Está No, bien. no pueden decir que no es un cuarto de servicio chico, o sea, no es con las medidas mínimas, es un cuarto de servicio generoso. Excelente. Entonces, y así debe de ser, ¿verdad? así debe ser, Definitivamente. exacto, exacto. Capacidad de cisterna, veo que está por acá. Sí, tenemos cisternas de 5,000 litros. Ok. Tenemos dos cisternas. Ah, ok. Y las Porque dos se para agua separan. potable. Una es para agua potable y la otra es para aguas grises. Ah, Aquí en buenísimo. Querétaro, de hecho, por reglamento separan mucho el tema de las aguas, Las aguas de grises. las aguas grises. ¿Y Entonces, qué hacen con el agua gris? para riego, todo ¿Sí? lo que implica tener una cisterna de aguas grises, que luego nos preguntan mucho, es que tienes que tener una trampa de grasas para precisamente filtrar todo lo que es cabellos, que bueno, son de las regaderas, o incluso el tema de la comida, todo esto, para quitarle como todo eso y que se pueda filtrar un poquito del agua para usarlo para riego. Ok. En tema de olores, hay cosas que se pueden usar para evitar este tipo de cuestiones. Esta trampa de grasas es muy fácil de limpiar. Hay quienes ofrecen el servicio y cada 6 meses, yo creo que es lo recomendable, Ok. que se le den una limpiada, quitan la tapa, le dan una buena limpieza, que se llevan todos los residuos y queda como nuevo, ¿no? Ok, buenísimo. Entonces, trampa de grasas para las cisternas de aguas grises. Ujú. Apúntenle bien, jóvenes. Sí. Excelente. Sí, ahorita que se acaba de ver, aquí está una cisterna, del otro lado está la otra. Ah, están juntas. Sí, muy están bien. juntas. Sí, están juntas, pero si te fijas, están separadas por Ujú. un muro. Y bueno, Ujú. obviamente este es el contenedor, ¿no? O sea, Ujú. lo que es la cisterna. Excelente. Cisterna de la marca Rotoplas, seguramente. Es correcto. ¿Verdad? Saludos a nuestros amigos de Rotoplas. Igual por esta puerta, por dar el servicio, luego a veces nada más le dan poca importancia, ¿no? También la importancia de darle como jerarquía de qué está pasando por aquí. Por este lado, pues bueno, puede pasar alguien de servicio si quiere el tema, por ejemplo, para la jardinería o para el tema de mantenimiento. Por este lado puede circular, incluso por invitados, para que no circulen por la casa, llegan directamente a lo que es la terraza, ¿no? Por la parte posterior, que ahorita vamos a ver, pero yo prefiero que conozcan la terraza mejor por la puerta principal. Aquí va a haber mucha escoba. Sí. Sí. Muy Y bueno, bien. este es lo que nos referimos. Este es el medio nivel que subimos. Subimos exactamente 1,44 y aprovechamos toda esta parte que, bueno, es el cuarto de servicio, pero también parte se usó para el tema de ocultar todo lo que es las bombas y todo lo que es de máquinas, digamos, cuarto de máquinas. Entonces aprovecha este espacio que subes para ocultar todos esos equipos que son pues ahora sí que para el funcionamiento de la casa. No los escuchas, no tienes tema del ruido, entonces funciona muy bien. Excelente. De este lado ahí podemos ver la puerta, ¿verdad? Ujú, De exactamente, los ahorita cuartos de vamos. máquinas. Ujú, exactamente. Aquí ocultamos todo lo que es las bombas y todo esto. Excelso. Buen juego de los nichos, fíjense los nichos que están haciendo para la iluminación de la escalera. Para iluminación, exactamente, las luces de cortesía. Igual acá también le estamos dejando una salida para el tema de la iluminación de las vegetación o macetas, que los macetones que tenemos planeados meter. Excelente. Me agrada bastante este espacio. Voy a cerrar un poquito la puerta para que la alcancen a percibir. Brutal. Es una puerta bastante grande. Estos son durmientes de madera, son tratados. Es una estructura de herrería. Si te fijas, la puerta es bastante ancha, es de pivote. Tiene su chapa inteligente. Y le dejamos una manija, ¿no? Una manija de precisamente hecha con herrería. Precisamente pues para empujar la puerta, pues una puerta pesada, pero pues ya con el pivote, como funciona, pues ya la puedes mantener. Aquí puedes ver incluso el espesor de la puerta. Que tiene como unos 15, güey. Sí. Está bueno. Sí, está buena. Es una puerta pesada, pero pues la verdad es que sí nos gusta. ¿Y es un solo durmiente o son dos? Eh, fíjate que es Va a ser uno, ¿verdad? es un durmiente, pero sí está tratado para que
para que ahora sí que se quede lo más liso. Luego el tema de los durmientes, como vienen muy, muy lastimados, ¿no? Entonces el tema de tratarlos para que quede bien. Fíjate que en un inicio yo le tenía un poquito de miedo a hacer la de durmientes, ¿no? Porque por lo general luego es difícil de tratar, ¿no? O a lo mejor cuando te imaginas una puerta de durmiente te la imaginas más rústica, También, ¿verdad? Ajá. como... Que sientas como la textura. Ajá, ya si te fijas aquí ya quedó como muy liso, como si fuera una sola placa, ¿no? Entonces, pues el tema de lijarlo para que fuera lo más, pues digamos, más Perfecta perfecto, posible. exacto, Ujú. ¿no? Sabiendo que pues dentro de los durmientes encuentras esa imperfección. Y justo pues mantuvimos, pues si te fijas, los tonos, ¿no? O sea, son tonos donde uno se ve más quemado, uno se ve más clarito, incluso aquí se ve la textura un poquito como Claro, hundida, hundida. ¿no? O Sí, sí, sea, sí. como, pues esas son las imperfecciones que de los que nos mencionamos de los durmientes, ¿no? De acuerdo. Es muy bonita y tiene mucho Pero, carácter. exacto, y pues ahora sí que, vamos a decir que una de esas cosas como experimento bien hecho que la verdad, sí, pues a la mera hora me gustó el resultado, ¿no? De cómo quedó. ¿Y los clientes qué dicen? No, ahí están fascinados, Encantados, ¿verdad? encantados. Es que está muy bonita. Y La luego verdad que aparte tiene agradecemos mucha fuerza. mucho a este tipo de clientes que nos dan chance pues, Experimentar. experimentar y de checar todo este tipo de cosas. Importante saber que también la clienta es arquitecta, ¿no? Claro. Entonces, es un poquito Sí, sí, más sí. fácil. Tiene perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, ¿no? Y tiene muchísima visión Ujú. para todo lo que es arquitectura. Entonces, era más fácil como llevarlos a que confiaran en nosotros, ¿no? Entonces hacer todo este tipo de cuestiones, incluso muchas de sus ideas pues están reflejadas en esta casa. Están en la casa. Excelente. Fíjense el contramarco. Sí, no, exactamente. Importante. Y entramos y nos recibe este vestíbulo. Es un vestíbulo, te va a recibir un closet, un recibidor. Y aquí tenemos, bueno, aquí va una puerta, este es el medio baño. Si se fijan aquí, este espacio, aquí va a llevar también plantas, macetones. ¿Por qué? Porque este espacio es el espacio de la regadera de lo que es el cuarto de servicio que vimos anteriormente, que Claro. está en la parte de abajo. Ok. Entonces, digamos, esto como que sería el techo de la parte de la regadera que está acá abajo, ¿no? Entonces Claro. acá lo mantenemos con algunos macetones, te da como esa cierta privacidad del baño. Aquí tienes el lavabo, aquí tienes el WC. Entonces, y Y la entra la puerta piedra, que eso está también muy es bonito, ¿no? correcto. Sí, este baño va a lucir. Fíjate que importante luego en las casas, a nosotros nos gusta darle mucha importancia a lo que es el medio baño en cuestión de acabados y texturas e incluso espacio, ¿no? Porque el medio baño es donde, pues, por lo general, pues, quien lo usa son las visitas. Ujú. Entonces, cuando tienes visitas, pues imagínate cuando ven un medio baño, dicen, oye, si así está el medio baño, quiero imaginarme cómo estará el de la recámara principal. Pues bueno, es un poquito eso, ¿no? Darle importancia a los medios baños para nosotros es importante, ¿no? Es un espacio social, es un espacio que básicamente este es para las visitas, entonces yo creo que es importante darle algún diseño, algún carácter, algo, un plus que nada más de que, pues el espacio chiquito que me quedó, es hazlo medio baño, ¿no? No, pues hay que tratar de que sea algo importante en la casa. Exactamente. Está muy bien. No, y ya imagínatelo con los macetones, entonces todo el área verde aquí se va a ver muy padre. Sí, tienes muy buen espacio ahí para colocar muchas macetas, muchas plantas. Sí, sí, muchas plantas, lo que Y, luego le da vida a las casas. y entra el material, entra el chucum. Entra el chucum, sí, fíjate Ajá. que sí nos gustó, el chucum, dijimos, bueno, pues estaría bien que entrara, de hecho, si te fijas en gran parte de la casa, pues todo tiene chucum. En un inicio no lo teníamos como contemplado, pero pues la verdad es que sí es un material muy generoso, entonces pues bueno, sí se mantuvo. En donde ya no, pues bueno, fue en el plafón, pero si te fijas, el chucum entra el mismo material en la casa. De este lado tenemos la cocina. Algunos se preguntarán, bueno, pues ¿por qué la cocina remata con ventana y pues dónde van los gabinetes de arriba? En este caso, eh, el esposo, él cocina mucho, él quería tener mucha vista, entonces él nos pedía tener una ventana muy grande. Toda esta va a ser la barra de preparado. Acá tenemos lo que es la parrilla y la tarja
acá con la campana. De este lado pues tenemos todavía lo que le da la vuelta para lo que es alacena, refrigerador, y tenemos aquí también un gabinete largo. La ventana es parte de la cocina, o sea, se ve enmarcado, como tú dices. Y sí, y le da mucha luz, ¿verdad? Le da muchísima luz, que era lo que buscaba. Parte de la cocina, de luego decía que en donde cortas, luego es como muy oscuro y tienes que tener una luz prendida, etcétera, ¿no? Entonces, buscar mucho como esa luz natural, a pesar de que si te fijas, pues tenemos un ventanal que ahorita vamos a ver hacia dónde da, el área de la terraza, y mantenemos esta gran galería que es abierta, ¿no? Este espacio abierto entre lo que es la cocina, lo que es el comedor, lo que es la sala, y remata con un bar. O sea, al fondo tenemos un bar. Este espacio me encanta, ¿no? Muy puro. Sala, comedor, cocina, monoespacio y las escaleras independientes, pero con un gesto que las conecta. Un gesto que las conecta por medio de este nicho que te deja ver un poquito qué está pasando para subir al segundo nivel. Y bueno, este nicho que a lo mejor te preguntarás de qué se trata. Parte de lo que se trata es, si aquí está la sala, aquí lo que planteamos es hacer un espacio multifuncional. ¿A qué nos referimos con espacio multifuncional? Que sirva de sala de recibidor, pero también si tienes un evento que quieres ver algún partido o algo así, aquí va a ser un mueble que tiene una tela oculta, que se abre el mueble y tienes la televisión, ¿no? Aparece la pantalla. Muy bien, muy ¿no? bien. ¿Y para qué sirve? Porque incluso aquí tienes el bar. Entonces este nicho que se hace aquí de 60, aquí se abre el bar, aquí tenemos conexiones para la otra barra, aquí le da la vuelta y debajo de la escalera lo usamos como cava. O sea, este espacio se plantea usar como cava. Es un espacio pues que te queda perfectamente como lo de la bodega, y pues aquí lo planteamos como usar como cava. Buenísimo. Y todo esto va a ser pues el área digamos, de bar. Te limpia la sala, ¿verdad? Hay muchas Sí. personas que no les gusta ver la televisión en la sala. No, exacto. Entonces tienes como esa doble función, que si tienes el bar, pues tienes la televisión. Este espacio Ahorita vamos que para allá. tenemos acá al fondo, que la dividimos un poquito aquí como con este detalle, como que aquí lleva la puerta. Este espacio es un estudio, que también puede ser un espacio multifuncional, como le llamamos. ¿Por qué? Porque este ya incluye su baño completo. Entonces, pues realmente aquí puedes tener una visita, que incluso con este pasillo lateral, porque aquí en este fraccionamiento por reglamento te piden pasillos laterales, puedes tener su acceso independiente. Entonces puede llegar a estacionarse y puede tener su entrada independiente. Entra y ya tiene aquí su cuarto de visita. Esto está planeado como estudio para ellos. Pero pues aquí puede haber un sofá cama sin problemas, porque tiene su baño completo. Es la cuarta o quinta recámara, dependiendo cuántas haya en la parte de arriba. Sí, es la cuarta. Esto está buenísimo. Está buenísimo. Aquí sales a lo que es la alberca. Este es un área de lo que, pues digamos, es un bar. Es otro bar que se integra exterior, que te conecta con la alberca. Aquí va a tener sus banquitos, que ya tienes aquí sus banquitos para que te sientes. Es para que te pasen el coquito ahí. Exactamente. Tierno. Aquí tienes el área de la tarja, aquí pues para accesar a la alberca, ¿no? Está buenísimo. Sí, está buenísimo el espacio. Este está de vacaciones, ¿eh? Sí, ¿no? Y te conecta muy bien. Si te fijas, todo este ventanal grande, pues te conecta con la casa, ¿no? Es parte de la idea estructural de esta casa. Si te fijas, estos grandes corredores con las vigas que tenemos, pues era mantenerlo lo más limpio posible, ¿no? Parte de lo que que fue el reto fue dónde mantener estas columnas, estos HSS ocultos dentro de la misma cancelería, para que se perdieran lo más posible y que no se viera como la columna, ¿no? Entonces, están alineadas, pero también se pierde con la cancelería. Ayuda mucho que esta cancelería también tiene este detalle grueso con la viga. Vemos detalles en la unión de este pergolado de madera. Si se fijan estos detalles, todo tiene como una intención, como del mismo patín de la viga. Ayuda de donde se desplanta las vigas estas de madera, estas como hualgas que salen, ¿no? Entonces, que se ve muy limpia la unión, exacto. O sea, la ejecución de esa soldadura. Buscamos muchísimo eso. Hay planos de ingeniería de todos estos detalles,
porque precisamente luego lo que pasa es que luego quieres meter los pergolados después o como a futuro, Ajá. pero no sabes cómo rematarlos. Entonces luego el remate es muy chistoso o termina estando debajo del cancel, de la ventana, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. hay que cuidar mucho esos detalles porque, pues bueno, esta sí te da la sensación de amplitud y que pues realmente todo fue pensado y planeado. Y la calidez que le da, ¿verdad? También es muy bonito cómo combina No, con el chipón la madera a mí me encanta porque realza muchísimo. Si se fijan, si no estuviera la madera ahorita, pues con lo que tenemos de la piedra, de la ¿cómo cara de se llama? piedra. Cara de piedra, exactamente, Ajá. del cara de piedra rayado. Y la piedra, si te fijas, son dos tonos grises, ¿no? Es como dos tonos. A mí me gusta muchísimo, pero aquí imagínatelo ya con la madera y bueno, con lo que es el verde del pasto, la vegetación, Claro. piedra piñón, cosas así. O sea, estos espacios, la verdad es que levantan muchísimo. Pues, ¿en cuánto tiempo estará lista esta joya? Pues ya le queda poco, Abraham. Yo creo que unos 2, 3 meses ya podríamos estar regresando, este, a ver esta casa terminada, porque ya realmente estamos en la parte de acabados finales, ¿no? Ya muchas cosas ya básicamente están. Ahorita que llovió muy fuerte, pues ya hasta incluso checamos el tema de las cancelerías, los Ok. domos, etcétera, ya se revisó muy bien. De esta terraza que tenemos aquí, pues precisamente todo comunica con la parte de este jardín y la alberca, ¿no? Lo que tenemos de las recámaras y lo que tenemos de una sala de televisión, estudio, que es en la parte de arriba. Estos clientes son amantes de los animales, tienen 3 perros, tienen como 3 gatos también, creo. Dos Tienen pericos y un tortugas, cuyo. sí, tienen tortugas, entonces en el área de la alberca también Ah, tenemos sí. el área para las Ah, tortugas. qué bueno va a estar eso. Entonces, pues realmente en la parte de acá también hay una zona que es como un cuarto de perros, ¿no? Ok. Digo, no que solo estén ahí, porque pues en realidad están por toda la casa, pero digamos que ahí pues, también tienen como su área como para estar, ¿no? Ahorita vamos a ver en planta alta, pues hay mucho espacio de guardado. Las 3 recámaras fueron pensadas, ahorita que lleguemos, no tienen como tal una jerarquía de que se note cuál es la recámara principal. O sea, las 3 recámaras tienen vestidor y tienen baño, y Ok. 2 de ellas son Iguales. iguales, ¿no? De hecho, la tercera a lo mejor no es igual en tamaño, pero no significa que tampoco sea poca cosa. Entonces, eso era lo que buscaban, o sea, no querían como darle jerarquía de, la recámara secundaria o la recámara principal que se nota, ¿no? Para ellos las 3 son principales. Esa es una buena filosofía. Sí.